entérico, o sea, le responde y se conecta con el sistema nervioso entérico, o también puede ir directamente hacia la mucosa y hacer actividad en la mucosa. Miren, este reflejo largo tiene dos respuestas, una respuesta corta, una respuesta hacia el sistema nervioso entérico propiamente y otra directamente hacia la mucosa. Ejemplo de esto son los reflejos vagovagales, los reflejos de estómago duodeno, reflejos dolorosos, reflejos de defecación. El ejemplo más común acá es cuando se produce el cuadro de apendicitis. ¿Alguien ha tenido apendicitis acá? Ese dolor en la fosa ilíaca derecha, abajo, a la derecha. Ese dolor no se inicia ahí, se inicia acá en el epigastrio. Acá arriba, en la zona donde terminan sus costillas, ahí al medio, ahí se inicia. Y lo característico de eso es que después de unas horas, baja. Después de 6-8 horas, el dolor que empezó ahí, un dolor urente, fuerte, baja. ¿Por qué se da esto? Porque primero la sensación va hacia el plexo del tronco celíaco y después de esto desciende. Estos son ejemplos de los reflejos largos, reflejos que no solamente necesitan la parte local, entérica, sino que se van al sistema nervioso. Y entre los dos vamos a tener los reflejos cortos. Los reflejos cortos que van del intestino a los ganglios prevertebrales y regresan. El gastrocólico, enterogástrico, el cólico iliar. Son ejemplos. Esquematizando este corto, vemos la parte ascendente sensitiva, va hacia el ganglio y regresa. No necesita del sistema nervioso central. En el ganglio se define todo. El ganglio celíaco, ganglio mesentérico superior o inferior. Y haciendo un repaso de todos, este es el local, este es el largo y el corto, solamente el ganglio, ¿no? Los tres tipos de reflejos que existen. Ahora, eso es con respecto a la parte nerviosa, ¿no? ¿Okay? Puede ser nerviosa entérica como nerviosa entérica como el sistema nervioso central, somático y autosómico, parasimpático y simpático. Pero también tenemos las hormonas gastrointestinales. Cuando hablamos de hormonas gastrointestinales, son hormonas que son secretadas en el tubo digestivo, son células. Nosotros habíamos visto esta mucosa, este epitelio está formado por una serie de células. Las células pueden formar vellosidades, pueden formar glándulas, criptas, y estas células son de diversos tipos. Pueden ser células caliciformes, células madre, células Aput, y las células Aput se van a diferenciar en varios tipos de células para producir una parte hormonal. Puede haber una célula Aput tipo S, célula Aput tipo G, de colecistopinina. Hay más de 18 tipos de células Aput reconocidos para el tubo digestivo importantes. Y a lo largo de toda la mucosa intestinal se pueden diferenciar. Se localizan, como ven ahí, a diferentes alturas de la glándula. Predominan en la base. Cuando las células se invaginan, ingresan, esto forma una glándula, ¿no? Se localizan fundamentalmente en la base. Son pequeñas, son de manera así triangular y secretan péptidos y polipéptidos. Ahí reconocen 17, pero siguen aumentando. De manera importante vamos a ver 4 o 5 células Aput que producen hormonas gastrointestinales. Aput, esta amina precursora descarboxilasa, es de forma piramidal siempre, y siempre sus gránulos lo tienen en la base. Sintetizan polipéptidos que tienen este carácter hormonal, ¿no? Por eso la denominación de hormonas gastrointestinales. Captan aminas y las descarboxilan. ¿Qué son hormonas en sí? Son polipéptidos. Polipéptidos son aminoácidos.
Los aminoácidos, o sea, las proteínas, aminoácido a la mínima función, se van a juntar. Si se juntan dos, dipéptidos, tripéptidos, ¿no? Polipéptidos. O sea, son varios aminoácidos que se juntan y forman estas hormonas. Y van a ser secretados hacia las células nerviosas o hacia las células glandulares, ¿no? Hacia las glándulas. Van a ejercer una función paracrina en las células vecinas o una función endocrina a distancia a través de los vasos. Una función a veces neurocrina, es decir, ese neurotransmisor actúa directamente a los axones nerviosos. Y ahí se ven las funciones endocrina, neurocrina, paracrina, ¿no? Dependiendo dónde actúa esta hormona. Hay varias familias de hormonas. Si revisan, hay bastante literatura y sigue saliendo literatura de hormonas. La hormona que más se está estudiando ahorita es la hormona que tiene que ver con la del apetito, de la saciedad, por el problema de la obesidad. Se describe que esta hormona es la que da la sensación de plenitud a la persona. Y cuando esta hormona no está bien controlada, uno siempre va a tener la sensación de hambre y eso es lo que le incita a alimentarse, a comer obesidad, ¿no? Entonces, los estudios van siempre por ese camino, la parte más práctica, más funcional. Pero yendo a lo normal, vamos a tener que sus funciones básicamente, como son locales, es de movimiento y secreción. Y vamos a tener tres grandes familias. Dos en sí, la familia de las gastrinas y las familias de las secretinas. Y en otra familia ya han puesto a todas las demás, también conocidas, pero menos, ¿no? En las familias de las gastrinas, fundamentalmente la gastrina y la colecistoquinina, la CCK. Y en la familia de la secretina, el péptido inhibidor gástrico y el péptido inhibidor vasoactivo, intestinal vasoactivo. Ya, estudiando una a una. Estas hormonas, como les dije, van a ser secretadas por células. Entonces, si vemos acá el tipo de célula B, célula enterocromafin-like, célula G, célula I, K, L, motilina, N, todas esas células están en el tubo digestivo. Puede ser acá una célula, como le digo, célula S, célula G, célula para producir la motilina, y están así entremezcladas. Dependiendo de la ubicación, hay más una y hay más otra de estas células. La localización. Si vemos acá a la gastrina, la gastrina es producida por la célula G. ¿Y dónde se ubica esta célula G? Fundamentalmente en el estómago y en el duodeno. ¿Y cuál es la función de esta gastrina, ¿no? ¿Qué regulan qué factores regulan esto? Los factores, los aminoácidos y los factores de ácido. Es decir, la gastrina tiene que ver con el ácido. La gastrina estimula el ácido. Esta gastrina es producida por las células G que se encuentran en el estómago y en el duodeno proximal, ¿no? Así cada hormona tiene su célula y cada célula tiene su ubicación en el tubo digestivo. Cada célula tiene su estímulo y cada célula tiene su función. Lo mismo es el tipo de hormona gastrointestinal acá a la izquierda, su origen, su estímulo, su blanco, su target y su efecto. Empezando por las principales, la gastrina, la colecistoquinina, secretina, el polipéptido inhibidor vasoactivo, el polipéptido. Empezamos por la gastrina. La gastrina, todos son polipéptidos, todos son aminoácidos. Se reconocen varios tipos de gastrina. La gastrina tipo 34, que es la que se dosa de manera sérica, más potente. La gastrina 17, que es una que se ve a nivel solamente tisular de la mucosa. Y la gastrina 14, una gastrina que la describen de manera inactiva. No es de manera práctica importante esto, pero es saber pues, que está formado de proteínas. La gastrina es proteínas, péptidos.
Células APO, todas son células, estamos hablando de células, todas son células APO. ¿Pero qué célula? Pues la célula G. Se le ha reconocido como célula G. ¿Y dónde se ubican estas células G? En el antro gástrico. El antro es justo antes de la parte prepilórica y en la parte del intestino proximal. ¿Cuál es la función de estas células G? La producción de gastrina. ¿Y cuál es la función de la gastrina? Aumentar la secreción de ácido. Es decir, mientras más gastrina hay más ácido clorhídrico. Aumentar el crecimiento de la mucosa del estómago. Aumentar el movimiento gástrico y disminuir el intestinal. Contracción del cardias, del esfínter superior, ¿recuerdan? Y aumentar la secreción de insulina luego de la ingestión proteica. Aumentar la secreción de agua electrolitos. Todas estas son funciones de la gastrina. Esta gastrina la vamos a ver también en la parte de cuando hablemos de estómago, porque su ubicación es antral. ¿Y qué estimula esta célula G para que produzca gastrina? ¿Qué le estimula? Los péptidos, es decir, las proteínas. Cuando ustedes ingieren proteínas, carne, estimula la producción de gastrina. Aminoácidos, la distensión, cuando comen y se distienden las paredes gástricas, se produce este estímulo. Se produce el péptido liberador de gastrina. ¿Y quién lo inhibe? Cuando hay mucha acidez. Cuando hay demasiadas, el estómago es ácido de por sí, pero cuando hay mucha acidez, se produce un feedback negativo. ¿Quién lo inhibe? La secretina. Fundamentalmente la secretina, pero también el resto. El polipéptido inhibidor, la colecitoquinina, somatostatina, la calcitonina, pero fundamentalmente la secretina inhibe a la gastrina. Y esta célula G también a veces se vuelve anárquica y forma ya la fisiopatología. Esta célula anárquica forma un tumor, un cáncer que se le llama el gastrinoma. Esta célula G que se ha deformado se ha vuelto anárquica y entonces como se vuelve anárquica empieza a producir bastante gastrina, bastante ácido. Bastante ácido produce este síndrome, ¿no? El síndrome de Zollinger-Ellison, que es un aumento de la secreción ácida, obviamente con todo esto que conlleva, que son las úlceras gástricas, renales, etc. Esto es solamente para que recuerden la relación de que estas células APO también pueden degenerarse, ¿no? La otra hormona, que vamos, la gastrina la vemos en la parte del estómago y la hormona colecistoquinina, la CCK, en la parte pancreático-biliar. Varios tipos de CCK, varios tipos de colecistoquinina, la 58, 39, 33, en general lo mismo, son subtipos, unos más activos, menos inactivos, unos con más fuerza, unos que se dosan séricamente, otros que se dosan tisularmente. Solamente como referencia, no es importante de manera práctica. Su origen sí, su origen. Estas células están fundamentalmente en duodeno, en la primera porción del intestino delgado. ¿Por qué están ahí? Porque justamente ahí se apertura el esfínter pilórico y todo el contenido ácido gástrico va a pasar hacia el duodeno. El duodeno, recuerdan, pasa el píloro, hay un esfínter que controla, entonces estructuralmente y histológicamente es diferente. pH es diferente, uno es ácido, el otro es alcalino. Entonces al píloro controlar el vaciamiento gástrico, toda esta parte ácida va a ir al duodeno y esta acidez es captada por las células I, por estas células I que van a captar, que tienen un tiempo de vida muy corto, y va a hacer, ¿qué es lo que va a hacer esta célula I? ¿Qué va a hacer? Va a producir la colecistoquinina que va a contraer la vesícula biliar, o sea, contrae ¿para qué? Para que salga su bilis hacia la vía digestiva, segunda porción del duodeno, secrete el jugo pancreático, aumenta la secreción de secretina, que es netamente alcalino. Cada vez que hablen de secretina, acuérdense de páncreas y acuérdense de alcalinidad. Entonces viene todo el contenido gástrico ácido, se produce la secretina para contrarrestar toda esta acidez con alcalinidad, es decir, bicarbonato, ¿no?
inhibir el vaciamiento gástrico, le dice al píloro, detente, anda, produce el vaciamiento más lentamente porque está viniendo todo el ácido de frente, controla el vaciamiento. Un efecto trófico sobre el páncreas en referencia a su producción de bicarbonato, aumenta la secreción de la enterocinasa, es una enzima que va a activar a las enzimas pancreáticas, aumenta la contracción del píloro para controlar el vaciamiento gástrico, aumenta la secreción de glucagón, que es el que va, ahorita vemos el glucagón, y bloquea al receptor de gastrina. Estas son las funciones de la colecistoquinina. ¿Qué lo estimulan? Obviamente el ácido. El ácido, los péptidos, aminoácidos y el ácido a nivel intestinal. ¿Qué lo inhibe? Cuando ya se van degradando los productos que han pasado a la primera y segunda función del duodeno, ¿no? Colecistoquinina. La otra hormona importante es la secretina. La secretina producida por las células S en el intestino superior y fundamentalmente secretina viene de secreción y esta secreción es para contrarrestar la parte ácida, la secreción de bicarbonato pancreático, ¿no? Si bien las células S están en el intestino delgado, las células S en el intestino delgado producen la secretina y la secretina a nivel pancreático. O sea, el páncreas finalmente es el que ejecuta la función de secretar la parte alcalina. Disminuir la secreción gástrica, aumentar la contracción del píloro, disminuye el vaciamiento gástrico y estimula la secreción de insulina. Tanto colecistoquinina como secretina, luego en la clase de vesícula y páncreas. ¿Qué lo estimula? La acidez, obviamente. Mientras más acidez, más secreción. Los productos proteicos digeridos. ¿Y qué lo inhibe? Obviamente la alcalinidad de la secreción. Cuando ya es muy alcalino, ya se inhibe su secreción. Otra hormona, el péptido inhibidor vasoactivo. Igualitos, son polipépticos, son aminoácidos que se unen, 28 aminoácidos en este caso. No se reconoce exactamente siempre la ubicación, siempre te dicen hay más en la zona proximal, hay más en la zona distal, hay más en el antro, pero no te da una ubicación específica, ¿no? Nervios del tracto gastrointestinal, las funciones cuando hablamos del BIP, del péptido inhibidor vasoactivo, siempre hablamos de secreción de agua y electrolitos, ¿no? Tanto así que hay tumores también de estos BIP, de estas células BIP, que se llaman BIPomas. Y como producen agua y electrolitos, el paciente sufre de diarreas acuosas, de agua y electrolitos. Relaja el músculo intestinal, es un vasodilatador, inhibe la secreción gástrica, ¿no? Estimula la secreción de somatostatina. Y ahí está el lipoma que da este síndrome de Werner-Morrison, en el cual hay una diarrea acuosa de agua y electrolitos, ¿no? Asociado a hipopotasemia e insuficiencia renal. Otra hormona gastrointestinal. De estas hormonas, como le digo, útiles hay como 14, 15. Conocidas hay más de 20 ya. La somatostatina. Se le dice que la somatostatina inhibe todo, ¿no? Somatostatina, hormona inhibidora de la somatotrofina o hormona de crecimiento en las células T de los islotes pancreáticos y de la mucosa gastrointestinal. O sea, esta somatostatina está producida por las células D del páncreas y también del tubo digestivo de la primera porción del intestino delgado. Si ustedes ven acá la distribución de somatostatina en sus funciones, van a ver reduce, inhibe, reduce, inhibe, todo. La función de la somatostatina es reducir, inhibir, cortar todo tipo de secreción. Es tanto así que se usa en las fístulas. En las fístulas, en cirugías gástricas, gastrointestinal, de cualquier tipo abdominal, cuando hay fístula es que se secciona, se corta algo, se une y no se pega. ¿Por qué? Porque está solamente un estímulo, porque no tiene buena proteína, por diversos factores.
y se produce una dehiscencia de la sutura, o sea, no pegó el tubo y empieza a salir la secreción. Si es colon, sale heces; si es intestino delgado, sale contenido intestinal; gástrico, gástrico. ¿Qué le dan? En esos tratamientos le dan somatostatina, les inyectan somatostatina para inhibir la secreción y ayudar pues a que eso pegue, ¿no? También hay tumores, el somatostatinoma, que empiezan a producir y causan patológicamente la diabetes mellitus, la torrea, colelitiasis. El último, este ya es el último, ¿ya? El péptido inhibidor gástrico, origen en las células K del intestino delgado. Su estímulo es azúcar, glucosa, lípidos y aminoácidos, es decir, todo, porque todo se reduce a aminoácidos, a lípidos y a azúcar, a glucosa. Su función es inhibir la secreción ácida y estimula la liberación de insulina por aumento de la glicemia, ¿no? Aumenta, o sea, viene el estímulo azúcar, glucosa, se produce en las células K esta hormona a nivel del intestino delgado y estimula la liberación de insulina. La motilina tiene que ver con 22 aminoácidos, con el movimiento intestinal, células de la mucosa duodenal, células enterocromafin. Su función: contraer el músculo liso intestinal y regular la motilidad digestiva. Fundamentalmente la motilina actúa en el complejo motor migratorio cuando veamos la parte de motilidad. Y obviamente de la vacío temporal. Hay otras, hay varios tipos de células, como les digo, y cada uno puede tener también su anarquía y formar el insulinoma, el clorprobostoma, los glucagonomas, etc. Sustancia P, 11 aminoácidos, células endocrinas del sistema gastrointestinal y neuronas. Coexiste con la serotonina y su función es aumentar el movimiento, incrementar la secreción pancreática intestinal, inhibir la secreción gástrica. El péptido liberador de gastrina o bombecina. Este se consideraba como una pregastrina de lo que había antes. En la gastrina vieron varias funciones, ¿no? Gastrina activa, inactiva, que les decía. 27 aminoácidos, origen a nivel del vago, parasimpático, que inerva las células productoras de gastrina. Aumenta la secreción de gastrina por vía vagal, disminuye la motilidad intestinal y básicamente se le considera como una gastrina. No es muy importante. Bueno, ahí terminamos esta parte de la primera clase de lo que es el sistema nervioso autonómico, control nervioso, control